Buenos días. Pues ya hemos pasado la Navidad, pero hoy voy a traer otra vez un mensaje navideño. Yo creo que tenemos todavía las decoraciones y todo, así que yo puedo aprovechar de esto para seguir con ese tema navideño. Pues será un poco distinto, pero vamos a tener un texto de Hebreos para hablar de la Navidad. Y el texto es así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pues muchos de vosotros ya sabéis que soy americano, y siendo americano, en las últimas semanas he recibido la pregunta en varias formas, pero preguntas sobre la elección americana. Muchos quieren saber, pues, ¿por qué los resultados salieron así? Porque a muchos españoles y a muchos en otras partes del mundo parece raro que los americanos han elegido lo que han elegido. Y no voy a profundizar ni meterme en ningún lío, en ninguno de los detalles, pero voy a hablar un poco de la razón, o las razones que tienen los americanos por haberlo hecho así. Esa respuesta yo creo que tiene dos partes. Uno es el parte de perder. ¿Por qué un partido ha perdido esas elecciones? Y yo creo que han perdido esa elección por falta de conexión. He escuchado a varios podcasts y he leído artículos de los expertos, y muchos dicen que ese partido ha perdido su conexión con la gente normal, que han perdido esa cercanía al entender las presiones y las dificultades que se enfrentan la gente normal de los Estados Unidos. Y por otro lado, el presidente electo y sus apoyadores les entendía mejor. El otro partido, que ese presidente electo, les entendía mejor, al menos en las cosas que dijo en las redes sociales y en sus charlas. Estaba expresando muchos de los mismos sentimientos que tenían los americanos en su día a día. Muchos de mis conocidos han dicho que las cosas, al no ser muy raros, pero esas cosas que dijo ese presidente electo eran cosas que ellos ya estaban pensando, pero que tenían demasiado miedo de decir. Y pues digo esto, que ese sentido de conexión con una persona que ellos entienden qué son tus presiones y dificultades, importa mucho a muchas personas aquí en ese mundo. Yo voy a dar unos otros ejemplos, no solo los de los políticos. Pues en mi experiencia también he pasado tiempos así, he experimentado lo difícil que es encontrar que alguien realmente no te entiende y es muy lejos de ti, aunque tenías confianza con él. En mi experiencia, participamos en una iglesia, pertenecemos a una iglesia en los Estados Unidos hace muchos años,
y esa iglesia era enorme. 15,000 personas como miembros allí. Y esa iglesia era tan grande que tenía varios locales en varios sitios, en varias ciudades. Y también que no vimos las predicaciones presencialmente, que tuvimos pantallas y podíamos escuchar y ver la predicación desde ahí. Quizás puedes ver que hay algunas diferencias entre esa iglesia, que yo diría que es un poco más sano, y ese otro. Pues esa iglesia empezó muy pequeño, en una sala, en la casa de una persona, del pastor allí. Y esa persona era normal, pero con su éxito, que tenía muchos dones de predicar, de comunicar, él seguía creciendo en fama y con los años perdió su conexión con la gente normal. Y al final, en el año 2014, salió a la luz que ese pastor era arrogante, orgulloso y abusivo. Y por eso toda la iglesia se derrumbó. Y nosotros, siendo tan lejos de esa persona, pensábamos que él era normal, que él sufría como nosotros, pero él no era como nosotros. Él tenía tanto orgullo y pensaba que él era más allá, más avanzado en su vida espiritual y no tenía que seguir las mismas normas como tú y yo. Otro ejemplo que veo, siendo en el otro lado, es como nosotros, todos nosotros hemos pasado la adolescencia, o estamos pasándolo, o vamos a pasarlo. Yo, como adolescente, no tenía el sentido que mis padres me entendían bien. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido esto, que mis padres, y por eso yo no quería seguir las normas que me dieron y no hice mucho caso a los consejos que me dieron. Pero porque yo creía que ellos eran tan distintos a yo, ellos no podían entender lo que estaba viviendo. Pero la cosa, y ahora tengo adolescentes o personas cercano a la adolescencia, y veo del otro lado como padre que eso pasa de vez en cuando. Yo creo que mis hijos me hacen más caso que yo hice a mis padres, pero yo no sé. Pues, pero estoy aprendiendo ahora como adulto que mis padres no son tan distintos como yo. Ellos han vivido vidas muy parecidas, han pasado dificultades muy parecidas a los míos. Y por eso, cuando voy enfrentando ser padre, cuando voy enfrentando problemas matrimoniales, cuando voy encontrando problemas en el trabajo y otras partes de mi vida, he empezado a prestar mucho más atención a ellos, porque entiendo cuánto me aman y cuánto las cosas que hemos vivido son tan similares. Pues he dicho todo esto para mostrar que realmente todos nosotros queremos esa conexión y nos ayuda en confiar en alguien cuando podemos ver que han vivido situaciones parecidas a lo nuestro. Y cuando alguien está desconectado de esta realidad, hace muy difícil confiar en ellos. Hace muy difícil que vamos a poder venir a ellos para ayuda. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Porque en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús en Belén. Normalmente es cuando recordamos la venida del Rey y del Salvador. Pues una
de las grandes cosas del Evangelio que tenemos es que tiene más que un aspecto. Tiene miles de aspectos. Y uno de estos aspectos es que en la Navidad celebramos que en ese día en Belén, hace 2000 años, Dios se hizo hombre. Él hizo en esa noche lo más asequible, lo más cercano, lo más vulnerable posible. Cuando se convirtió en un pequeño bebé humano, se hizo igual que tú, igual que yo, e igual que cada persona que ha nacido en la historia del mundo. En su vida, Él experimentó las mismas limitaciones, las mismas debilidades, los mismos problemas y los mismos sufrimientos. Perdona. Para mí, las partes de los evangelios que más me sorprenden son los pasajes donde vemos la humanidad de Jesús. Vemos en partes como cuando sus padres, al tener un recién nacido, fueron obligados a huir de Israel con él y vivir como refugiados en la tierra de Egipto, porque el rey Herodes quería matarlo. O cuando nos dice, unos capítulos luego, que ese Jesús creció y maduró siendo un niño de 12 años. ¿Podéis imaginar el creador del universo pasando la adolescencia? Pues también vemos que tenía problemas. Pasó problemas económicos. Vemos esto cuando advierte a un posible discípulo del coste de seguirle. Dijo: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Él tuvo problemas con amigos. Yo creo que muchos de nosotros somos conscientes de estos problemas, pero voy a destacar algunos. Él tuvo un amigo que estaba encargado de las cosas financieras, pero él le estaba robando. Y ese mismo amigo le traicionó por 30 monedas de plata. O un otro amigo que juró que siempre iba a estar a su lado, pero al final acabó diciendo a la gente que ni siquiera le conocía a Jesús en ese momento en que más se necesitaba. Jesús tuvo problemas familiares, como tú y yo. Su madre y sus hermanos algún día pensaron que él estaba loco por decir que era el Mesías. Él trabajó, él se cansó y durmió. Él pasó hambre y sed. Él experimentó el dolor físico, emocional y espiritual. Y quizás estás ahí pensando, pues al menos él no tuvo que lidiar con problemas matrimoniales. Pues te equivocarías. Aunque era soltero en un sentido mucho más importante,
Su novia es la iglesia. ¿Podéis pensar en una pareja más difícil? Él sabe cómo todas estas limitaciones, debilidades, dificultades y sufrimientos podrían tentar a una persona a reaccionar con ira, o depresión, o egoísmo, o cómo podrían tentar a una persona buscar una salida más fácil que ser obediente al Padre, o ser tentada a buscar algún tipo de distracción de todo ese lío. Él conoce la tentación real de pecar. Y aunque Él nunca pecó, Él se convirtió en el pecado para poder matarlo en la cruz. Pues yo podría seguir horas y días con esa lista de la humanidad de Jesús, pero realmente el propósito es para decir esto, que sí existe una experiencia dentro de lo que es el ser humano. No es una sorpresa para Jesús. No le frustra cuando seas débil. No le molestan tus limitaciones. No le sorprende que caigas en la tentación. Y no le preocupa que caigas en el pecado. En Belén se hizo humano para que pudieras confiar plenamente que Él es capaz y disponible para ayudarte. Pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Lo primero y más sencillo es que confiamos que Jesús es el único mediador que necesitamos. Estos versículos que he leído dicen que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y su pueblo. La persona que hizo sacrificios y comunicó con Dios de la parte de los hombres. Y estos versículos nos cuentan que ahora Jesús, el Hijo de Dios, es el mediador perfecto. Es completamente santo y libre de pecado para estar delante del Padre. Y a la vez es hombre y entiende completamente qué es ser humano de primera mano. Así que para comunicar con Dios no hace falta ningún otro mediador. Lo más eficiente y lo más eficaz es ir directamente a Él. El segundo, acércate al trono de gracia constantemente. Mi problema es que muchas veces yo solo pienso en Jesús como el Todopoderoso, el Santísimo, el Creador de todo el universo. Y por eso parece muy lejano y muy más allá que yo con mis pequeños problemas, ¿cómo voy a molestarle? Ese creador de todo. O quizás es un problema que
yo tengo vergüenza de ser tentado otra vez en esa misma cosa. ¿Cómo es que Dios puede entender lo que estoy pasando? ¿Cómo es que Él va a querer ayudarme? Pues esto es lo que recordamos en la Navidad. Que Jesús hizo todo posible para que pudieras saber que Él quiere ayudarte, que Él entiende tus problemas, que Él entiende tus sufrimientos, que Él entiende tus tentaciones. Y necesitamos aprovechar de esa habilidad que tenemos. Necesitamos venir al trono de gracia cada día. Porque es cada día que enfrentamos esas tentaciones. Es cada día que necesitamos esa ayuda de nuestro Señor. Así que debemos venir a Él y orar cuando estamos ansiosos, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos abrumados e incluso cuando las cosas van bien. Porque a veces cuando las cosas van bien es cuando estamos más tentados a empezar a pensar de que estas cosas tan maravillosas que tenemos en nuestras vidas son la fruta de nuestro trabajo y que lo merecemos, cuando realmente cada cosa maravillosa que tenemos en nuestras vidas son bendiciones de nuestro Señor. Y por último, debemos seguir su ejemplo de ser vulnerable, de ser honesto y auténtico con nuestra experiencia de ser humanos, de nuestra experiencia de ser débiles, de pasar sufrimiento, de ser tentados y hasta de pecar. Yo soy muy orgulloso. Eso es una de mis tentaciones. Y por eso yo prefiero mantener una superficie súper limpio. Yo prefiero que la gente que me vean crean que soy perfecto. Yo prefiero que ellos piensan que soy fuerte y yo que tengo la familia perfecta, que tengo todas las cosas bien arregladas en mi vida. Pero la verdad es que no es así. Y he visto que ser como Jesús, ser vulnerable como Jesús, tiene un efecto en el ministerio enorme. Somos aquí, como la iglesia, en ese mundo para amarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, a superar los problemas en la vida. Y estamos aquí para hacer bendiciones a nuestros prójimos. Y para hacer esto, tenemos que ser honestos unos con otros. Yo diría que a veces para mí pensar en ser vulnerable así sería por mi propio beneficio, que necesito ser honesto con mí mismo y con Dios, que necesito su ayuda. Y eso es la verdad. Pero Jesús hizo esto, fue vulnerable, no por su beneficio, pero por el beneficio de los demás, por el beneficio de nosotros, para que ellos podrían confiar, que nosotros podríamos confiar que Él es asequible, que Él es vulnerable, que Él es como nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer también. Al ser vulnerable, mostramos a los demás que necesitamos Dios, que necesitamos su ayuda y que ellos pueden venir a nosotros con sus problemas, que ellos pueden ser honestos, que ellos pueden necesitar ayuda. Y estamos allí no sorprendidos, no avergonzados, pero realmente
capaz de aceptarles y señalarles hacia Jesús. Como experiencia en mi propia vida, pues yo experimenté en un ministerio que se llamaba Grupo de Redención. Y en ese grupo lo que pasó es que yo experimenté muchas otras personas siendo honesto con sus problemas, con sus pecados, con sus tentaciones, y por la primera vez yo me sentí libre de compartir mi orgullo, mi egoísmo y mi problema con la pornografía. Y del otro lado, en los tiempos que he sido honesto con mis pecados, con mis tentaciones, he visto otras personas que pasan las mismas tentaciones, sentir libre de buscar ayuda, de escapar de estas cosas. Pues esto son las aplicaciones que tenemos. Al final, quiero terminar con una reflexión. En la primera Navidad, pues yo diría quizás técnicamente 9 meses antes de esta primera Navidad, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad eterna, se hizo humano. Y desde ese momento, Él nunca ha dejado de ser humano. Y nunca dejará de ser humano. Jesús fue concebido, nació, creció, vivió y fue crucificado. Fue resucitado como un ser humano glorificado. Ascendió al cielo como un ser humano glorificado. Vendrá de nuevo como un ser humano glorificado y gobernará para siempre como un ser humano glorificado. Por supuesto, hay muchas cosas que podemos decir sobre cómo también Él siempre ha sido y siempre será Dios. Pero una de las bellas paradojas del Evangelio es que también será para siempre nuestro hermano. Pues muchas gracias y Dios os bendiga.